Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. En este video vamos a estar haciendo un trasplante de radiofrecuencia a un iPhone 11 que me lo envían con un gran golpe en la parte de atrás que fue suficiente para doblar la placa. Así que bienvenidos a un video, empecemos. Este es el teléfono que me enviaron. Sufrió un gran golpe acá, en esta parte de acá. Y la verdad pienso que está demasiado doblado. O sea, si nosotros lo vemos así, este teléfono está pero sumamente doblado. Yo de hecho este teléfono ya venía un poco trabajado. Le volví a colocar el PMU de radiofrecuencia porque ya se lo habían bajado. Ahí se lo volví a colocar. Y también le hice revaling al baseband. O sea, también le hice revaling al baseband. Y simplemente no funcionó. Este teléfono funciona todo menos la señal. O sea, no agarra señal, no reconoce lo que es el número de email. Entonces lo vamos a colocar ahorita acá en esta iSocket para revisarlo. Ok, vamos a conectarle acá. Ok, y vamos a conectar esto. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar al microscopio y lo vamos a encender. Ok, se enciende tocando esta a tierra un par de segundos. Ok, entonces ahí ya está, ya va a encender el equipo para que lo veamos. Aquí está encendiendo. Este teléfono, si nos damos cuenta, dice buscando. Y si vemos acá, si marcamos asterisco numeral 06 numeral, no da email. Entonces, literalmente este teléfono no está reconociendo el baseband, ¿verdad? Entonces, es por eso que le vamos a hacer trasplante, porque sufrió un golpe. De hecho, este teléfono está todo quebrado de esta parte de acá. O sea, sí fue un buen golpe que le dieron. Y el golpe pues dobló la placa. Entonces necesitamos hacer ese trasplante porque es la forma como vamos a estar recuperando este teléfono. Entonces acá tengo una placa que es la que vamos a estar utilizando para pasar la información. Entonces algo muy importante que debemos de revisar en estas placas es que enciendan, que no tengan ningún corto, porque pues si no vamos a simplemente empeorar la situación. Entonces voy a conectar acá la pantalla. Ok, ahí conecté la pantalla y lo voy a encender del mismo método. Ok, haciendo literalmente un corto en este pad de acá. Ok, ahí va a encender el teléfono. Ok, ahí encendió. Me hubiese gustado que este teléfono estuviera restaurado para ver si tenía email, pero no lo está. Pero igual yo sé que esta placa pues no va a estar mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a separar lo que es la placa, ok, con mucho cuidado. ¿Qué temperatura voy a ocupar en mi CH5? Más o menos unos 200 grados para separar. Para separar, en teoría no importa qué tanta temperatura le vamos a poner, porque vamos a estar quitándolo cuando llegue a su punto, ok. Entonces vamos a esperar acá que llegue la precalentadora a su temperatura de unos 200 y entonces vamos a quitar con un bisturí. Una vez yo quite la placa, lo que voy a hacer es bajar la temperatura de mi precalentadora a 100 grados, ¿ok? Y me voy a poner a trabajar aprovechando que la placa está caliente. Voy a estar limpiando y removiendo los circuitos involucrados. Ok, entonces ya va como por 190 aproximadamente. Vamos a ver si esto levanta. Y ahí levantó. Entonces yo dejo mi precalentadora ahí y la voy a bajar a 100 grados, ¿ok? Yo voy a bajar esto a unos 100 grados. Lo voy a bajar todo a 100 grados o a unos 120 por ahí, no importa. Yo lo voy a utilizar a 125, ¿ok? Vamos a aprovechar a limpiar toda la resina de los componentes que vamos a reemplazar, ¿ok? Para pues ya tener todo listo y pues que no nos cueste, ¿ok? Entonces vamos a venir y vamos a empezar a limpiar resina acá.
Y como esto literalmente está caliente, hay veces que no vamos a necesitar ni aire, y si necesitamos calor va a ser muy mínimo, porque pues esta ya está bien, ya está caliente la placa, entonces no nos debería de costar acá. Tengan cuidado con su bisturí de no cometer este error que yo acabo de cometer, de raspar un poco la placa. Este bisturí es nuevo. Ok, ahí. Ok, esto se trata únicamente de limpiar la resina, aprovechando que tenemos la placa acá bastante a una temperatura caliente, se pudiera decir. Ahí raspé otra vez con mucho cuidado. Yo estoy raspando mucho acá porque mi bisturí es nuevo. No tengan cuidado con eso, ¿ok? De que no les pase esto. Ok, entonces ahí ya limpié lo que fue la resina del baseband, y ahora voy a limpiar con mucho cuidado la resina del Wi-Fi. Ok, ¿qué temperatura estoy utilizando en mi estación? Estoy utilizando una temperatura de 230 grados. Ok. Hay que tener mucho cuidado con cuando vean este tipo de bobinas, de quitar la resina con mucha paciencia, ¿ok? Porque estas bobinas se rajan o se quiebran muy fácil, ¿ok? Recuerden que tengo mi precalentadora a 100 grados, ¿ok? Entonces de esa manera estoy como trabajando un poco más fácil. Esta, acordémonos que es la placa donde vamos a pasar los circuitos importantes, ¿ok? Entonces ahora lo vamos a retirar, ¿ok? Voy a empezar con el baseband. Voy a subir mi temperatura a unos 350 y con mucho cuidado de tratar de levantarlo cuando esté en su punto. Esto tendría que salir bastante fácil porque no lleva mucha resina. Ok, ahí lo quitamos. Perfecto. Vamos a poner esto en algún lugar para no confundirnos. Y ahora vamos a ir por el Wi-Fi. Siempre, si se dan cuenta, yo me mantengo siempre moviendo lo que es la CH5 como para buscar el lugar más cómodo para hacer la extracción, ¿ok? Entonces vamos a intentarlo de acá. Ups, creo que ahí no limpié. Creo que acá no he limpiado resina a este lado. ¿Ven? Hubiera hecho un caos ahí. Y ahora pues voy a calentar nuevamente como unos 350. Y vamos a meter por acá. Ok, perfecto. Ahí salió. Vamos a ver. Esta bobinita tal vez la movimos. Ojalá y no. Ok, ahí está. Bueno, ahí tenemos entonces ya nuestra placa que vamos a estar utilizando para pasar los otros componentes, ¿ok? Ahora, lo que yo hago, pues ahora que ya pasó como lo más crítico, se pudiera decir, lo más problemático, entonces yo voy a quitar esto de acá, ¿ok? Y voy a apagar mi CH5. Y ahora pues literalmente lo que voy a hacer es trabajar sobre un holder y vamos a limpiar
vamos a limpiar la placa. Vamos a dejarla bien limpia, todos los pads, toda la resina. Vamos a estar trabajando en eso. Eso va a ser un poquito tardado. ¿Cómo lo vamos a hacer? De una manera muy sencilla, ¿ok? El primer paso sería aplicar un poco de flux. Ok, un poco de flux a los dos circuitos. Ok, listo. Luego, a mí se me hace muy fácil utilizar estaño 138. Ok, entonces 138 un poco. 138 un poco. Tengan cuidado con el exceso. Yo hay veces calculo mal esto y pues le aplico mucho y después termino haciendo un desastre. Entonces tengamos cuidado nada más de no excedernos, ¿ok? Entonces yo lo que hago es que agarro mi cautín a una temperatura de 300 y lo que hago es simplemente tratar de que todo tenga estaño 138, ¿ok? Entonces yo trato que todo tenga estaño. Ok. Listo. Y ahora hago lo mismo acá con el Wi-Fi, a manera de aplicarle a todo estaño. Ahí se me pegó en la pared. Vamos a ver si lo podemos quitar con malla. Qué bueno que me pasó para que no les pase a ustedes, porque no queremos ese exceso ahí. Eso es malo para muchas cosas. Ok, entonces una vez que ya tengan que hayan aplicado eso, lo que vamos a hacer es limpiar la resina. Ok, entonces ¿cómo vamos a limpiar la resina? Una temperatura de más o menos unos 230 grados aproximadamente. Y vamos a utilizar yo pues siempre utilizo este gancho. Y este gancho a 230 grados es suficiente para quitar esa resina. Entonces esto tomémonos el tiempo para hacerlo bastante bien. Si se dan cuenta, como todos los pads de la placa tienen estaño 138, entonces no nos vamos a llevar pads, ¿ok? Ahora los pads que se van es porque sinceramente pues son pads sin conexión, o son pads que ya se habían soltado, pero si cambiamos la aleación, eso nos va a ayudar a que no nos lo llevemos. Entonces vamos a limpiar acá bastante con paciencia, ¿ok? Que entonces ahí está, ahí le quité bastante resina, aunque eso pues hay que retocarlo, pero ya está tan sucio que no se logra ver bien. Entonces le vamos a aplicar un poco de alcohol para poder limpiar acá y así vamos a ver mejor, ¿ok? Vamos a pasar acá al microscopio y vamos a ver de que pues todavía hay mucho trabajo por acá. Entonces esto sí pasa, ¿eh? Simplemente de tener paciencia y irlo limpiando por pasos. Luego tenemos que pasar malla. La idea es que quede esto limpio.
Ok, entonces acá ya está bastante, se pudiera decir, limpio de resina. Entonces lo que vamos a hacer es pasar una malla. Ok. Esta limpieza con malla, tengamos la delicadeza de hacerlo despacio, ¿ok? No necesitamos hacerle mucha presión. Tiene que ser algo que se deslice suave. La temperatura que yo utilizo acá es 300. Ok, entonces yo con 300 limpio acá. Y eso tendría que ser suficiente. No presiono, ok, simplemente estoy dejando que esto pase así. Ok, ahora vamos a pasar al Wi-Fi. Si se dan cuenta, siempre giro lo que es la placa como para ponerme bien cómodo. Nunca la dejo en una sola posición porque de esa manera trabajo mucho más cómodo y me evito dañar otros componentes, ¿ok? Ok, entonces acá ya está bastante limpio. Ahora vamos a traer un cotonete. Vamos a limpiar bien acá. Ok. Y ahora que ya está bastante limpio, yo ocupo bastante alcohol. No sé si ya se dieron cuenta, pero pienso que hay que trabajar lo más limpio que podamos. Es parte fundamental del éxito en un trabajo así como estos, que todo esté bien limpiecito. Ok, ahora vamos a ver qué tal quedó. Y pues está bastante limpio. Tengamos cuidado con este tipo de cosas de acá, así como esta. Eso lo vamos a seguir limpiando. Por acá está bastante bien, aunque esta parte no me gusta. Pero bueno, vamos a dejar así. Y pues aquí también hace falta una pequeña limpieza, hace falta de resina en los últimos detallitos y yo creo que ya estaría esto terminado. Vamos a...
Ok, entonces para mi gusto, ahí está bastante bien. Yo ahí lo dejaría. Hay una cosa que no me gusta, ahorita se las voy a comentar, que ojalá y no me perjudique, y es que, no sé, como que cayó estaño adentro del interposer. Aunque lleva, sí, lleva resina ahí, no creo, pero ojalá. Aquí tal vez hay un componente que haga falta. Ya lo vamos a ver si es importante. Bueno, todos son importantes. Y listo, entonces yo ahí tengo mi placa ya lista para el trasplante. Ok, acordémonos que aquí todavía falta lo que es el EPROM, pero el EPROM yo lo dejo de último, ok. Ya vamos a hablar de eso. Ahora, voy a traer acá y me voy a enfocar en, pues, en estos componentes. Como les dije, yo ya lo bajé también porque le hice revaling. Entonces, este no va a costar lo que es la bajada. Y ahora el Wi-Fi. Vamos a por lo menos limpiar aquí. Limpiar aquí, bastante rápido. La temperatura aquí importa, sí, pero pues lo importante es sacar esta placa pues es la mala. Entonces ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces lo único que falta acá es la memoria EPROM y esa nos la vamos a estar llevando de último. Entonces, ya que tenemos los componentes, ahora vamos a hacerle revaling para dejarlos al 100 y ya pues poder pasarlos a la otra placa. Aquí tengo el baseband. Y vamos a aplicar un poco de flux. Vamos a quitar todo el exceso. Ok, ahí estaría. Vamos a limpiar un poco con alcohol. Voy a pasar la malla, pero otra vez, más en este circuito, traten la malla con bastante respeto. No queremos rayar este circuito, nadie. Ok, suficiente. Ahora voy a traer el Wi-Fi y voy a aplicar un poco de estaño. Un poco de flux. Listo. Ahora vamos a tratar de quitar la resina. Con mucho cuidado de no raspar el circuito. Nadie quiere raspar un circuito.
Vamos a traer la malla. Ahí lo tenemos. Es importante limpiar también bien el circuito, que no tenga estaño, que no tenga nada, para que no haya problemas después. Y si pasamos acá, algo muy importante que debemos de hacer también es limpiarlo de acá de los lados. Vamos a hacer revaling a esos dos componentes. Ok, entonces ya terminamos de hacerle revaling y ahora vamos a pasar al componente más importante de todo esto. Este pequeñito que está acá, ¿ok? Ese EPROM es súper importante. No lo podemos perder, no lo podemos craquear, no solo lo vamos a ver y no lo vamos a acariciar, ¿ok? Entonces este es el de la placa donante. Entonces pues este literalmente no me preocupo mucho, pero vamos a preparar bien el terreno para cuando llegue el verdadero, entonces pues no tengamos ningún problema.
Ahora vamos a quitar el que es el súper importantísimo. Yo siempre acostumbro a tomarle una foto en la posición de cómo va para que no se me olvide, porque pues no se lo podemos dejar todo a nuestra mente. De repente se nos olvida algo y ya no vamos a saber cómo va, aunque eso es fácil volverlo a saber. Pero entonces acá yo sí coloco temperatura, unos 350 más o menos, para limpiar resina. Ok, y le vamos a aplicar un poquito de flux y voy a subir la temperatura, ¿ok? Porque no quiero que... No sé por qué estoy temblando, la verdad. Ok, ahí, fácil. Sigo temblando. Y ahora me lo voy a llevar a la servilleta con mucho cuidado, porque esto hay veces que brinca. Ok, entonces acá. Ups. Ya lo vas a perder, Edgarito. Ya lo vas a perder. Lo vamos a poner un ratito acá. Este es el componente más importante de sus vidas en estos momentos. Si lo perdemos, estamos fritos. Entonces por eso es que estoy temblando. Entonces lo vamos a agarrar así y yo lo que acostumbro a hacer es porque si se dan cuenta trae un poco de resina. Se la quito con el cautín, ¿oyen? Y la temperatura que tengo mi cautín ahorita es a 200. Ups, ojalá no lo haya raspado como pienso. Yo creo que sí le voy a aplicar un poquitito de máscara, ¿eh? Creo.
Ok, vamos a secar esto. Ok, ahora que termino. Ay, este circuito es el único que me pone a mí nervioso. Ok, ahí está. Y ahora vamos a buscar el stencil para hacerle revaling a este pequeñito. Yo creo que este es el stencil de él. Creo, sí. Es tan pequeño. Uy, se quedó pegado acá. Es que este sí es un compromiso que tenemos acá que no tienen ni idea. Ok. Ok, ahí está. Cuidado y se vuela. Ahí está, perfecto. Ahí está mi EPROM, ok. Entonces, sin pensarlo mucho, voy a traer la placa donde lo vamos a pasar. ¿Dónde estás? Es aquí y lo voy a colocar aquí. Ok, listo. Ahora lo vamos a soldar. Un poquito de flux, no mucho. Ok, ahora miramos la foto que tomamos para que todo salga bien. Ay, me acabo de asustar tanto. Lo empujé y miren hasta dónde llegó. Ay, yo pensé que ya lo había perdido, se los juro. Uf, hoy sí me preocupé. Ok, esto va así, según la foto. Listo, y ahora a darle calor. Ok, ahí estaría soldado. Vamos a esperar que se enfríe un poquito, solo, bueno, ahí se alcanza a ver que sí pegó. Y listo, ok. Entonces ahora es momento de colocar los componentes, ok. Vamos a comenzar primero con el Wi-Fi. Vamos a utilizar la ZXW para saber en qué posición van, porque ya no me acuerdo. Y pues por eso hay veces que no debemos de confiar en nuestra mente. Yo aquí tengo una placa para tomar como muestra. Esta placa no se parece, pero me imagino que va así. Sí, si no me equivoco. Sí, así va. Ok, entonces mucho cuidado con esto, ¿ven? Con estas cositas de acá. Este pequeño, esto que se forma acá puede meterse por abajo
y puede hacer que tengamos unión ahí por. Entonces, bien importante revisar. Y ahora lo vamos a soldar. Entonces voy a aplicar un poco de flux. Acá un poco de flux. Ok. Y esto va así. Vamos a tratar de centrarlo lo mejor que podamos. Ok. Por ahí. Y ahora le vamos a dar temperatura. Ok, ahí estaría. Ahora vamos con el otro circuito. Se me olvidó dos cosas, ahorita les digo. Antes de seguir, vamos a ver acá. Esta es una placa que tengo para partes. Y fijémonos en dos cosas importantes. Aquí hace falta unos componentes solo para ver si no los tiene que llevar. Y por acá hace falta esta bobinita, miren, esa bobinita la vamos a estar pegando mejor ahorita antes de pegar el baseband, ok. Entonces vamos a traer un holder, aunque aquí tengo el teléfono viejo, no la tiene tampoco, creo que se arrancó. Creo que es esta. No. Ok. Entonces acá ya soldé lo que es el Wi-Fi. Me gustaría hacer una prueba, solo como prueba. Nunca lo he hecho, lo voy a hacer ahorita. ¿Qué tal si probamos a encender el equipo y ver que funcione por lo menos el Wi-Fi? ¿Qué les parece? Y así vemos si el Wi-Fi quedó bien soldado. Y después soldamos el baseband. Ok. Entonces vamos a hacer eso. A traer acá. Tiene que encender sin baseband, ¿eh? Ok, perfecto. Vamos a conectarle primero esto. No tenemos ningún corto. Voy a apagar la iPower y voy a conectar la pantalla. Perfecto. Aquí vamos a tener un problema. 19.99. Sí, necesitamos el baseband. Lo voy a colocar. Ahí encendió, pero
Es que hay veces que hay que pasar también el NFC para que no pasen estas cosas. Esperemos si no me lo pida, pero ahorita vamos a ver. Casi siempre recomiendan pasar el NFC. Yo pues el NFC estaría... ¿Dónde está el NFC? No sé si es este, no creo. No, este es el PMU. No me acuerdo dónde está el NFC. Este no va a ser... Está bien raro, pero bueno, vamos a soldar el baseband aquí para ya ir terminando con este teléfono y ver si se va a poder. Ok, entonces, ¿cómo va el señor baseband? Y el baseband va hacia arriba. Vamos a ver que no tenga nada. Vamos a ver a las orillas que tampoco tenga residuos. Todo bien. Todo bien. El revaling, ¿qué tal? Se ve limpio. Perfecto. Y lo vamos a colocar. Entonces, acá es algo que lo tenemos que centrar. Lo mejor, entre menos se mueva a la hora de hacerle el revaling, mejor. O sea, eso es lo que queremos buscar. Voy a aprovechar ahí los rayones que le hice para más o menos saber por dónde va. Ok. Ay, pero no, yo sé que así va. Sí, así va. Ok, entonces lo vamos a soldar. Hay veces que queda tan centrado. Bien, ahí se movió. Voy a subirle la temperatura un poquito. Ok, listo. Vamos a esperar que esto enfríe. Lo vamos a limpiar. Luego probamos con iSocket. Y esperemos todo este trabajo haya valido la pena, porque no sé cuánto van a ver ustedes este video ya resumido con cámara rápida y todo eso para que no se aburran, pero yo llevo acá 1 hora 20 minutos haciendo este trabajo. Entonces es un trabajo tardado. Cóbrenlo bien. Cobren bien porque hay veces les toca poner la placa. Solo la placa vale fácil, no sé, unos 60, 70 dólares, solo la placa. Entonces este trabajo sí les aconsejo que lo cobren bastante bien. Vamos a revisarlo una vez más. Siempre una buena inspección visual para ver si no hay alguna esferita por ahí haciendo algo. Siempre es bueno. Ok, yo lo veo muy bonito. Lo único que me preocupa de este trabajo es creo que es un transceiver, este que está acá, por la resina que tiene. Lo único que me preocupa es que se pueda dañar muy fácil. Estas son placas de partes que tengo. Esta es la placa mala y esta pues es otra placa que yo tenía ahí. Ok. 19, 99, 35. Si esto va a pedir esto. Vamos a ver si lo podemos pasar. 19, 99, 35. Hay veces que esto lo pide por el NFC, ¿ok? 19, 99, 35. 19, 99, 35. Entonces esto lo hace porque no pasamos el NFC. El problema de hacerlo es que es importante hacerlo con la batería, ¿ok? No es bueno hacerlo así como yo lo estoy haciendo acá, porque con la fuente se va a reiniciar, ¿ok? Entonces si no se reinicia estamos bien, pero si se reinicia vamos a tener que conectar
la batería. Sí, miren. Ah, no, no se ha reiniciado. Vamos a darle ahí un par de minutos y vamos a esperar que eso termine ahí de pasar, ¿ok? Esto tendría que pasar, aunque yo no veo que esté avanzando la barrita esa. De repente sí vamos a tener que pasar el NFC. La verdad. Ok, vamos a hacer algo acá. No quiero pasar el NFC. Y vamos a conectarle, creo que acá tengo esta batería. Perfecto. Con esto ya no se va a reiniciar. Solo no sé si esa batería sirve. Vamos a encender el equipo. No sé si esta batería sirve, pero vamos a probar. Voy a hacer hasta lo imposible por no bajar el NFC porque tengo flojera bajarlo. Entonces vamos a ver si lo puedo encender. Ok, lo voy a dejar cargando ahí un rato. Ahí está encendiendo. No encendió. ¿Qué pasó? Se apagó. Ok, ahí está cargando. Lo voy a dejar cargando un rato y lo voy a encender con la batería, ¿ok? Simplemente porque no sé, no quiero seguir calentando la placa. Ok, entonces lo vamos a dejar ahí un rato cargando. Vamos a ver cuánto esto se dilata y solo que cargue, que encienda, y esto sería suficiente para mí. Está bien raro porque la batería parece... Cometí un gran error con este teléfono, ya lo solucioné, pero se los quiero hacer una pausa acá grandota para comentarles el gran error que cometí con este teléfono. Resulta que cuando estaba desoldando lo que es, al final me tocó bajar el NFC, ¿okay? Me tocó bajar el NFC, el teléfono simplemente no pasaba de lo que era la contraseña, entonces simplemente no pasaba de ahí. Entonces, literalmente, cuando estaba, en este caso, quitando el NFC, pasó el error. Perdí el NFC. Literalmente, lo que pasó fue, y les voy a enseñar. Aquí está donde quité el NFC de la placa donante, ¿ok? Y resulta que cuando lo estaba quitando, yo estaba utilizando pues mi estación de aire y no me fijé y salió volando. Entonces este teléfono pues literalmente se quedaba en lo que era la contraseña. Literalmente este teléfono pues no pasaba de la contraseña porque necesita el NFC. Esto algunas veces funciona con el NFC, algunas veces no funciona. Gracias a Dios llamé al cliente y le expliqué lo que había pasado y le expliqué que si le interesaba lo que era su información y me dijo: Edgar, no te preocupes, ese teléfono llevaba ahí meses tirado y la verdad no lo utilizábamos, entonces no tengas pena con la información. Me salvó porque créanme que fue un gran error mío. Este es un error que a cualquiera le puede pasar. Qué bueno que el cliente me dice: no, Edgar, no te preocupes, no hay ningún problema. Entonces pues literalmente el teléfono le cargué software. Voy a dejar acá el videito donde se ve que yo le cargué software a este teléfono y donde encendió normalmente.
Entonces ya el teléfono pues literalmente yo lo tengo acá. Vamos a pasar acá para ver. Ahí está donde se le hizo trasplante a este. Pues el NFC ya no alcancé a quitarlo de esta placa. Ok, aquí tenemos el Wi-Fi y... Perdón, no estaban viendo bien. Aquí tenemos el Wi-Fi y lo que es también el EEPROM, súper importante. Por acá está, algo bien soldado. Y pues acá tenemos el Wi-Fi que lo soldamos. Ahí se me fueron unas bobinitas, ya se las colocamos. Y aquí está el Wi-Fi también. Entonces literalmente pasamos todo de esta placa, ¿ok? De esta placa, Wi-Fi, baseband, el NFC que se me perdió y el EEPROM, ok, literalmente lo busqué por todo mi escritorio y no lo encontré. Entonces este teléfono pues ya el trasplante está hecho. Van a ver ahorita que le voy a colocar esto. Le voy a colocar también, lo que voy a hacer es conectarlo a la computadora para que veamos. Me quedaron de conseguir ahorita el iCloud porque este cliente me dijo que no lo tiene a la mano. Ok, acá lo tenemos y ahora voy a conectar la pantalla y me ayudo de esto para colocarlo acá para que no quede la pantalla bailando. Ok, ahora lo que hago es este cable lo voy a conectar acá a la computadora, ok, para que lo veamos. Aquí tendría que encender. Encender. Ahí está encendiendo. Acá literalmente está reconociendo el email. Ok. Si este teléfono, el trasplante quedó perfectamente. Entonces acá donde dice activación, esto debería de conectar con los servidores de Apple y decirme: mira, Edgar, este teléfono tiene lo que es el iCloud. Ok. Yo ya le envié lo que es esa información a mi cliente para pasar y ahí está, ¿verdad? Me está pidiendo activación, entonces esto quiere decir que el trasplante lo hicimos correctamente. Ahora necesitaríamos el iCloud simplemente para entrar al teléfono, volver a tapar todo y revisar que todo funcione perfectamente. Entonces, esto es un error que cometí con respecto a lo que tiene que ver con el NFC. Mucho cuidado con eso, le puede pasar a cualquiera. A mí me pasó ahorita y el cliente pues literalmente me dijo: no hay ningún problema, pero tengamos cuidado con eso. Y otra cosa es este trabajo, pues tomémonos el tiempo. Yo no sé cuánto me tardé, pero sí fueron casi las 2 horas de trabajo. Es un trabajo que tómense el tiempo para hacerlo de manera práctica, de manera sencilla. Y pues tiene que salir, simplemente que le tenemos que dedicar el tiempo a hacerlo perfectamente. Este swap consiste en pasar, ¿verdad? Como vieron, el Wi-Fi, el baseband, el EEPROM del baseband y el NFC a otra placa funcional, y esto no tendría que dar ningún problema para funcionar. Entonces, cracks, yo me despido. Un error garrafal que cometí con este teléfono, pero el cliente me dijo que no había ningún problema, así que solo voy a esperar el iCloud. Me dice, me acaba de hablar. De hecho, les voy a poner acá, les voy a hacer una captura de pantalla de lo que me dice. ¿Sí, verdad? Acá estamos viendo que dice: me mandó varias contraseñas, pero no recuerda, pero necesito el iCloud. Déjate mandar el correo que pide. Le mandé el correo que pide acá. Se lo mandé y me dice: veré si encuentra algo. Yo solo necesito el iCloud y estaríamos listos con este. Dame tiempo a mañana, si no igual se te realizará el pago del trabajo. Trataremos de recuperar la cuenta desde acá. Ok, un error muy grave mío, pero el cliente dijo que no había ningún problema, que este teléfono pues él lo tenía ahí hace meses tirado por el golpe que llevo. Entonces, bueno, hoy sí me despido de ustedes, cracks. Cuídense mucho. No olviden suscribirse al canal, dejar su like, dejar su comentario. Coméntenme, ¿ha perdido algún circuito usted alguna vez? Bueno, yo no lo había hecho ninguno y dije, voy a subir el video de todas maneras, porque ¿qué tiene? Un error lo comete cualquiera, pero este error me pudo haber costado una mi buena regañada. Así que cuídense, cracks, y nos vemos en un próximo video. Bye.